Fuertes declaraciones cruzadas ha habido en el tema de la ley corta para las ISAPRES, tanto desde la asociación gremial como del gobierno. La asociación gremial dijo que era un engaño, el gobierno dijo que era una desfachatez. Finalmente, hoy la Corte Suprema, luego del requerimiento de la Superintendencia de Salud, accedió a otorgar 6 meses más de plazo para que se discuta esta ley. Bueno, los aseguradores entonces van a tener 6 meses más para ver cómo y cuál es la propuesta de devolver estos cobros en exceso a los afiliados. Vamos a conversar a esta hora con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud. Manuel, gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Muchas gracias por el contacto. Bueno, partamos por lo grande. ¿Cómo vio usted esta ley corta que introdujo el gobierno y que presentó el martes en la tarde ahí en el Congreso? Bueno, mira, lo encontré tardío y un mal proyecto. Tardío porque se presentó el proyecto en el plazo del día 160 de 180, quedaban solo 20 días para cumplir el plazo del fallo. Y de hecho tan tardío es que al comienzo el gobierno había dicho que este proyecto de ley daba por cumplido el fallo, lo dijo el ministro secretario de la Presidencia, Álvaro Elizalde, el día martes en la noche, cuando el proyecto ingresó, y en menos de 24 horas Jorge Dipp, el fiscal de la superintendencia, solicitó una prórroga cuando se dio cuenta que los parlamentarios no iban a aprobar, obviamente, en 20 días este proyecto, y esa prórroga hoy día fue finalmente aprobada por la Corte Suprema y hoy día tenemos 6 meses más para discutir este proyecto de ley. Y es un mal proyecto porque en realidad, si la decisión del gobierno era no discutir la metodología de cálculo de los montos que podrían ser devueltos y de la forma en cómo estos podían ser devueltos, pero lo más importante, el monto o la cantidad, y finalmente se fue por el criterio de que eran 1.400 millones de dólares, que era la cifra inicial, que nadie quería hacerse cargo, pero finalmente el superintendente la asumió así. Bueno, eso ya sabemos que es una cifra impagable y que significa la quiebra del sistema ISAPRE. Por lo tanto, si esa es la bajada, este proyecto no resuelve el problema de dar continuidad o viabilidad al sistema. Ahora, Manuel, la ley no establece ningún plazo para que las ISAPRES puedan devolver estos excedentes, de la forma de excedente, porque no va a ser depósito. Incluso desde el gobierno se plantea esto pudiera ser lo que pasó igual a la deuda subordinada de los bancos en el 80, donde también estaba esta cláusula en la ley de que no podían retirar utilidades hasta que no se extinguiera la deuda. Por lo tanto, pudieran también poner 50 años para pago de la deuda. Mira, bueno, a ver, tal como dices tú, el proyecto no lo establece, pero finalmente es la superintendencia la que va a imponer los plazos en última instancia, digamos. Ayer conversábamos con el superintendente y nos decía que no, que ese plazo lo establecen las propias ISAPRES en la propuesta que tengan que presentar. Sí, lo que pasa es que el proyecto de ley tiene varios articulados. La primera propuesta dentro del plazo de 6 meses lo tiene que hacer la ISAPRE. El superintendente lo envía inmediatamente al Consejo Asesor, el Consejo Asesor tiene un mes para evaluar y finalmente hasta 6 meses de plazo para decidir una propuesta, pero luego de eso la superintendencia puede aprobar o rechazar la propuesta, ¿sí? Incluso la superintendencia podría aprobar o rechazar la propuesta 2 veces, ¿sí? Pedirle nuevamente a la ISAPRE una nueva propuesta. Pero si hay desacuerdos entre la propuesta de la superintendencia y la propuesta del ISAPRE, en última instancia, en tercera y última instancia, la que define los plazos, los montos y todo, es la superintendencia. Ya, pero ¿podría ser la forma digamos, la vía con la que se salga de esto? Lo que pasa es que lo que se ha planteado, lo que se ha discutido, es que 1.400 millones de dólares equivale a 3 veces el patrimonio del sistema ISAPRE, equivale a las utilidades de 35 años del sistema, y por lo tanto es una cifra impagable, ni en 5, ni en 2 meses, ni en 2 años, ni en 20 años. Y por eso que al menos los ex superintendentes, pero que no se nos escuchó por parte del gobierno, habíamos planteado que en el proyecto, junto con definir esta modalidad, también era bueno poner en el proyecto de ley y dejarlo por escrito en la ley, la metodología de cálculo de cuánta plata era la que definitivamente podía devolverse, porque claramente no eran 1.140 millones de dólares como parece que intentó la ministra en una gestión que finalmente fracasó por los trascendidos que hubo de ese tipo de gestiones, pero tampoco son 1.400 millones de dólares. También es inviable la solución.
De hecho, si la decisión de la superintendencia y del gobierno es que hay que devolver sí o sí 1.400 y ese monto no se discute, en realidad para eso no se necesita el proyecto de ley. El proyecto de ley era necesario por dos razones, Matilde. Una, para compartir el riesgo político de una decisión tan compleja como esta. Y en segundo lugar, para abrirse a una metodología que pudiese ser discutida y acordada con gobierno y oposición en el Parlamento, con los parlamentarios, a fin de definir un monto intermedio, no sé, 300, 400 millones de dólares, 500 millones de dólares, la cifra que finalmente se concuerde como viable de ser pagada, con una interpretación jurídica y técnica con sustento, y que la modalidad y los tiempos permitan dar la viabilidad en el mediano y largo del sistema de salud. Y eso, lamentablemente, el proyecto no se abre esa posibilidad. Por eso yo soy de los que sostiene que si esa es la filosofía detrás del proyecto, en realidad este proyecto está de sobra, porque la superintendencia tiene todas las facultades para decir que son 1.400 millones y para efectivamente pedir el pago de esa deuda. Y si la ISAPRE tiene la plata, le va a decir que sí o que no. Y bueno, y vamos a salir de esta incertidumbre, porque lamentablemente la incertidumbre lo que hace es generar más crisis en los pacientes, más crisis en los prestadores, en el personal de la salud que trabaja en el sector privado prestador e incluso en el sector público, porque la gente está impaciente de si vamos a recibir 3 millones de afiliados de golpe. Bueno, eso sin duda también va a repercutir en las listas de espera hoy día de los hospitales públicos colapsados. Claro, varias cosas ahí, Manuel, porque cuando las ISAPRES dicen que esto equivale a 35 años de utilidades, ayer la ministra respondía que no es buena esa comparación porque también se puede decir que las ISAPRES anualmente reciben en ingresos entre 3 a 4 billones de pesos. Entonces decía, en algún momento en el tiempo esto puede netearse y poder responder a esta deuda. Por lo tanto, ahí también hay un punto de discusión, pareciera ser en ese monto. Y cuando uno escucha a las ISAPRES, y escuchábamos hoy día al presidente de la Asociación de ISAPRES, él decía que las ISAPRES nunca habían cobrado de más. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que creer que ellos no pueden pagar cuando es claro que se han pagado de más, que han cobrado de más? Mira, a ver, primero el tema de las cifras. A ver, podemos utilizar muchas cifras. Efectivamente, el dato exacto es que el año pasado, el 2022, el sistema ISAPRE recibió ingresos por cotizaciones del orden de 3,3 billones de pesos chilenos. Ahora, los gastos en que incurrió en prestaciones médicas y en licencias médicas fueron aproximadamente 3 billones 200 o 3,2 billones, o sea, prácticamente... Claro, pero el tema de las licencias médicas que se generaron durante la pandemia ya han bajado, Manuel. O sea, ese tampoco pudiera ser argumento a largo plazo. Yo no estoy diciendo argumento, estoy dando números, son 3,2 billones de pesos de gasto versus el año 2022, el recién pasado, que ya el efecto de la pandemia está aminorado. Y el sector público, solo para que tú tengas orden de magnitud, ¿sabes cuánto fue el presupuesto del sector público en el mismo año 2022? 11,9 billones de pesos chilenos, ¿sí? Entonces, el tema no es un tema de orden de magnitud, el tema es si el sector privado, al que hoy día está regulado, le permitimos que al menos cobre lo que gasta. Si no le permitimos que cobre lo que gasta, bueno, el sistema no es viable y es mejor que lo cerremos. Eso es para que haga caja hoy, ¿no es cierto? Pero tú no puedes tener un sector privado en ningún ámbito en que no le permitas que los ingresos no se equiparen con los gastos, porque si no, el servicio no se puede entregar. Ya, lo que pasa es que, Manuel... Más que el sistema de ISAPRE, son la salud de los 3 millones de personas, que yo creo que es lo que nos preocupa a todos. Ahora, Manuel, básicamente, hoy día el presidente de la Asociación de ISAPRE, en entrevista con Tele 13 Radio, decía, y no lo decía tal cual porque en una etapa de negociación nos parece que no lo puede decir, pero que el problema fundamental de las ISAPRES era la viabilidad financiera hoy, más que pagar la deuda, dijo, era lo que tenía que tener hoy. Y lo que usted estaba diciendo de poder efectivamente cobrar en ingresos lo que gasta para poder mantener el sistema en el tiempo. ¿Hay alguna manera, porque sabemos que la ley no va a salir igual a como entra, de que eso, a través de la ley, pueda garantizarse?
Bueno, lo que hemos dicho los ex superintendentes en 2 minutos ya que hemos entregado y esperamos que cuando nos inviten al Parlamento, se nos ha dicho que se nos va a volver a invitar, hay 7 ex superintendentes que nos hemos coordinado para tratar de aportar. Lo que hemos dicho es que efectivamente hay que definir un monto a devolver, insisto, la manera de definir ese monto es abrir la metodología de cálculo y eso fijarlo en la ley. Espero que eso sea un espacio de acuerdo y de negociación en el proyecto de ley, que si no lo puso el gobierno, lo podrían poner los parlamentarios y ahí nosotros estamos dispuestos a colaborar, a contribuir con criterios técnicos y jurídicos que permitan establecer una metodología de cálculo de eso. Y lo segundo que hay que establecer es efectivamente si después del fallo vamos a permitir corregir el financiamiento futuro del sistema de salud. ¿En qué sentido? Porque si dejamos las tablas nuevas de la superintendencia sin posibilidad de corrección en el precio base del plan de salud, lo que estamos garantizando de aquí para adelante, y me imagino que a eso se refería Gonzalo Simón, el presidente de la Asociación de ISAPRE, es que por efecto del fallo, un plan de salud de ISAPRE que cuesta 100, le estamos permitiendo por consecuencia del fallo que siempre y per secula seculorum, para estos planes antiguos que hay que recalcular, van a poder cobrar solo 90. Entonces tú comprenderás que ni siquiera el sistema público puede vivir desfinanciado. El sistema público tiene que calzar su presupuesto y gastar el 100% de lo que le ingresa. Bueno, ahora los planes son en UF, es decir, o sea, se van igual reajustando, ¿no? Pero hay, aún en UF te queda desfinanciado en aproximadamente un 10%. Entonces ahí lo que nosotros hemos planteado es que hay que cerrar esa brecha financiera sin subir los precios de los planes, porque hoy día los precios de los planes están sin el efecto de del ajuste. ¿Y cómo se puede hacer? Y por lo tanto se puede hacer que compensar la rebaja de la tabla de factores por una compensación del precio base y dejar el precio igual de lo que hoy día están pagando, ¿sí? Entonces, eso también se puede hacer por ley, pero requiere abrirse a esa postura, porque si efectivamente el plan queda crónicamente desfinanciado y decimos que hay que obligadamente gastar 100, pero solo se puede cobrar 90, bueno, cualquier inversionista en Chile, en cualquier parte del mundo, va a decir yo no puedo entrar a un sistema en que se establecen esas reglas del juego. Y por eso es que es tan importante, en mi opinión, tanto discutir la metodología de devolución como resolver legislativamente ese desequilibrio financiero. Puede que un porcentaje, por ejemplo, se deje abierto y tal vez ahí sea necesario introducir legalmente mecanismos de incentivo, por ejemplo, cambiarles los mecanismos de pago, regular la relación de integración vertical con las clínicas, etcétera. Pero eso tiene que ser definido por ley, porque si queda desfinanciado, no va a haber nadie que quiera mantener los planes y ahí se produce la crisis, digamos, definitiva del sistema. Y convengamos que no se produce en una transición, en una gradualidad, se produce en una crisis de quiebra que va a generar mucha incertidumbre en los pacientes. Sin duda, y es una crisis política además de proporciones. Ahora, en todo caso, el proceso de quiebra es lento, pero entendemos que el proyecto no va a salir tal como entra. Por lo tanto, esa vía que usted nos acaba de señalar pudiera ser posible de que se llegara tal vez a una situación bastante parecida, pese a que, claro, subir los planes para que la gente termine pagando lo mismo no parece tan aceptable desde el punto de vista político tampoco. Habrá que llegar a un intermedio. Y lo otro que le quería preguntar es, desde el punto de vista comunicacional, también político, ¿es aceptable que las ISAPRES, después de un fallo de la Corte Suprema, digan que nunca han cobrado de más? A ver, mira, lo que pasa es que, nuevamente, aquí la Corte Suprema no recibe críticas porque es un poder del autónomo del Estado, pero yo no soy abogado, pero todos los fallos judiciales regulares, todas las leyes, todas las regulaciones administrativas que hacen los superintendentes, incluido el superintendente de salud, solo pueden aplicarse desde el momento que se emiten hacia adelante. No tienen efecto retroactivo, ¿sí? Porque lo anterior ya se considera que tenía un marco regulatorio juzgado, ¿sí? Entonces, cuando las ISAPRES dicen, miren, los superintendentes de salud, los ministros de salud, los ministros de Hacienda, todos los que estaban en el 2010 en adelante, establecieron que las tablas de factores eran las que se aprobaban legalmente en esa oportunidad. Ya, pero lo que se está cobrando ahora es desde abril del 2020 en adelante, cuando se les dijo que la tabla era una y siguieron aplicando la otra.
Por eso, cuando el superintendente creó la tabla nueva, todas las ISAPRES empezaron a aplicar esa tabla nueva a todos los planes nuevos. Pero no puede el superintendente, y no podría haberlo hecho, sería una ilegalidad del superintendente haber dicho además que las tablas antiguas de gente que no se quería cambiar de plan tenían que ser cambiadas por estas tablas nuevas. Ese efecto retroactivo no lo podría haber hecho el superintendente y por esa razón tampoco lo podían hacer las ISAPRES. Entonces, eso es lo particular del fallo. Ahora, claro, usted entiende también que sería bastante distinta la aproximación al gremio si hubieran tenido también ellos una aproximación distinta a través de la autorregulación, tal vez, frente a las personas de la tercera edad, frente a las embarazadas, las mujeres, etcétera. Por lo tanto, no es un gremio que goce de popularidad. Son necesarios, por cierto, pero es muy difícil que tengan la venia de las personas, por más que lo necesiten, y por lo tanto, desde el punto de vista político, también tienen que asumir algo de lo que la Corte Suprema está diciendo, y porque además si encontraban que eso no estaba, no era lo que correspondía, también llama la atención que ellos no hayan presentado ningún recurso ante la Corte Suprema alegando eso. Bueno, efectivamente, Matilde, bueno, tú sabes, yo he estado en muchos programas, desde el 2010 hasta el 2014, desde que se produjeron estos fallos judiciales, en agosto del 2010 el del Tribunal Constitucional y los de precio base a partir de enero del 2010, yo fui de los que sostuve que había que hacer desaparecer el sistema ISAPRE que conocíamos y crear lo que llamamos las entidades privadas de seguridad social, con plan único, con fondo de compensación de riesgo, con la eliminación de las tablas de factores, con la eliminación de las preexistencias y cautividad, y mucha gente me ha escuchado en tu programa y en otros hablar de eso. Y hasta el 2014 las ISAPRES se opusieron y por lo tanto son responsables política y técnicamente de no haber aceptado esos cambios. Otro gallo cantaría, creo yo, si hubieran aceptado esos cambios entre el 2010 y el 2014. Pero también tengo que decir lo contrario, que a partir del 2014, cuando las ISAPRES se dieron cuenta y se allanaron tardíamente a que sí aceptaban estos cambios, ahí los sectores más radicales de la izquierda, tanto de los gobiernos de Bachelet y después ahora el actual gobierno del presidente Félix, dicen, miren, nosotros ya no queremos transformar a las ISAPRE y resolver este problema. Lo que nosotros queremos hacer es eliminar al sistema ISAPRE y crear un fondo único de salud FONASA y que sea ese fondo único el que administre. Entonces, también hay que hacer el equilibrio de que en su momento se opusieron y tienen responsabilidad política en ello, pero después ha sido un sector político que no ha querido llegar a acuerdo respecto a este punto y por eso es que estamos donde estamos, a eso me refiero. Sí, sí, bueno, hay problemas ahí políticos, pero es que, claro, ellos llevaron el sistema hasta el límite y, claro, tiene consecuencias. Bueno, seguramente vamos a seguir discutiendo, Manuel, de esto muchísimo más, habrá que buscar vías alternativas. Ahora, la última pregunta. A través de esta ley corta también se propone que para los usuarios de FONASA se pueda contratar un seguro de salud complementario. Y eso significa que pudieran mantener las mismas prestaciones con los prestadores actuales. ¿Eso le parece viable? Mira, lo que a mí más me llama la atención del proyecto es su informe económico. Tú sabes que todo proyecto de ley tiene un informe económico financiero. Y el Ministerio de Hacienda dice que este proyecto, tal como está concebido, tiene impacto fiscal cero, ¿sí? Eso supone que hoy día la gente que está ya en FONASA y que tiene acceso a la libre elección, al agregarle 3 millones más de personas que probablemente por sus costumbres de uso de prestaciones de salud van a querer utilizar la libre elección, van a demandar todas las prestaciones que hoy día tienen en el sector privado prestador a través de los planes de ISAPRE en el FONASA, utilizando esta nueva modalidad de cobertura complementaria que se le llama. Entonces, para que esto tenga fiscal cero, la única manera que se cumpla, por razones simples matemáticas, es que la cobertura de protección financiera sea muy inferior a la que hoy día otorga el plan de ISAPRE. Hay que recordar que el plan de ISAPRE otorga una cobertura de aproximadamente un 68% del total de la cuenta de los prestadores privados. En cambio, FONASA, libre elección, entrega una cobertura del 30%, ¿sí? Entonces, si va a entregar la cobertura del 30% para que el proyecto no tenga efecto fiscal, es decir, no tengamos que gastar más recursos, bueno, eso quiere decir que la protección financiera que va a ofrecer el FONASA en esta nueva modalidad va a ser igual a la libre elección, que bordea el 30%, y por lo tanto va a ser muy insuficiente. Y no sabemos, por las actuales condiciones que se han prescrito en el proyecto de ley,
si van a participar los seguros o las compañías de seguros. ¿Por qué? Porque las condiciones que está poniendo FONASA en el marco regulatorio es sin preexistencia y una adscripción voluntaria. Y en los seguros complementarios de salud opera un fenómeno que está estudiado, que se llama de selección adversa, y que normalmente cuando es voluntario se adscriben a este tipo de planes o seguros las personas que tienen más alto riesgo y que están dispuestos a pagar un adicional. En cambio, los sanos no están dispuestos a pagar por estos seguros, se impide la solidaridad intergeneracional y de grupos poblacionales, y los planes salen tan caros que a veces se hacen impagables y no pueden, y podrían no haber eventualmente interesado. Entonces, hay bastantes preguntas que a mí me llaman la atención que habría que hacer en el debate parlamentario de por qué se dice que este proyecto no tiene impacto fiscal, porque si esa es la condición para implementarlo, habla de que el proyecto no va a ser tan bueno en cobertura financiera y probablemente vamos a tener mucha menor protección que lo que hoy día da el plan de salud de ISAPRE. Ahora, los asegurados por ISAPRE pagan el 11% y en FONASA el 7%. Por lo tanto, si se terminaran pagando lo mismo, podrían pagar una aseguración mejor. No, los datos en general son que en el sistema ISAPRE están pagando el 10%, ese es el dato duro, o sea, en promedio pagan 3% más efectivamente. Entonces, ahora, el tema es si este adicional, imagínate, el FONASA está calculando en 30.000 pesos el adicional por persona, una familia promedio de 4 personas, son 120.000 pesos adicional al 7%, y por lo tanto ya empieza a parecer como algo parecido, insisto, pero con una protección financiera mucho más baja. Entonces, eso es lo que va a haber que ver y preguntar muy bien en el proyecto, porque yo creería que si el gobierno quiere efectivamente igualar la protección financiera o incluso mejorarla, la que hoy día tiene el sistema ISAPRE, para decir que el FONASA es una mejor alternativa, eso es muy raro que no tenga impacto fiscal. Lo más probable es que eso va a tener un mayor gasto y que el Estado va a tener que poner un mayor aporte al financiamiento del sistema de salud FONASA. Así es, parece difícil. Bueno, Manuel Inostroza, ex superintendente de salud, le queremos agradecer esta conversación a esta hora con CNN Chile en un proyecto que está trayendo tanta conversación y tanta polémica y que seguramente nos va a tomar parte del próximo semestre luego de esta resolución de la Corte Suprema. Así que gracias, que tenga una buena tarde y un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias, Matilde. Hasta luego.